Vamos. Bienvenidas. Ahora nos corresponde la materia de estudios sociales, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que la anterior clase de estudios sociales habíamos visto los grandes imperios? ¿Se acuerdan de los grandes imperios? Hablábamos del imperio chino, de los mesopotamios, si no me acuerdo bien, y de las cosas que en ellos nos aportó. Incluso mandé a hacer una tarea, si no me equivoco, era un mapa conceptual acerca de eso, ¿no? Eso en cuanto a los grandes imperios a través de la historia. Ahora vamos a ver las culturas mediterráneas. Las culturas mediterráneas. Se llaman así culturas mediterráneas debido al lugar que están ubicadas. Debido al lugar que están ubicadas. Lo podemos ver aquí en el mapa. Se refiere a los lugares donde está el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y una de ellas, que es la con la que vamos a iniciar, es la Grecia antigua. Ayúdame, Gladys, con la lectura, por favor. Listo, licenciado. Grecia antigua. La antigua Grecia ocupaba la parte meridional de la península de los Balcanes. Sus numerosos puertos naturales a lo largo de las costas y la gran cantidad de islas cercanas contribuyeron al desarrollo de una civilización marítima que usó esta ruta para su expansión. Posteriormente, los sistemas montañosos y los profundos valles facilitaron la división de la península en pequeñas unidades políticas y económicas. Gracias, Gladys. Y así es como esta Grecia antigua fue la que incursionó en una civilización marítima que, debido a su ubicación, se generó a eso. Expansión comercial de la antigua Grecia. Vamos, Esmeralda. Expansión comercial. En el siglo 8 antes de Cristo. 8 antes de Cristo se produjo el despegue económico que aseguró la consolidación de las polis, además de una gran expansión territorial, debido a que las tierras griegas eran poco fértiles y poco aptas para alimentar a una población que aumentaba constantemente. Adicionalmente, las polis más poderosas tenían la intención de expandir su comercio y exportar sus artesanías. Existía una constante lucha entre campesinos y nobles por la posesión de la tierra. Los nobles presionaban a las clases campesinas, exigiéndoles grandes cantidades de dinero por concepto de impuestos y de intereses por sus deudas. Todo esto contribuyó al surgimiento de colonias y metrópolis. Gracias, Esmeralda. ¿A qué nos referimos cuando decimos la palabra polis? Hace específicamente referencia a esta parte que estamos viendo sobre la antigua Grecia, que es, las polis son comunidades en ese entonces políticas que eran administradas por sí mismas y que agrupaba territorio circundante. Vamos, en el gráfico podemos ver a las polis que están de color rojo. Entre ellas tenemos Galia, Iliria, Imperio Persa. Claro que estos, estamos hablando de siglo 8 antes de Cristo. Era así, existían estas polis, Libia, Egipto. Todo esto antes era una Grecia antigua.
Los territorios griegos son estos puntitos amarillos. Estos rosados eran las zonas a las cuales se iban expandiendo cada vez más. Mientras que los puntitos negros son las colonias que existían ahí. ¿De acuerdo? Pericles, alguien ha escuchado de Pericles, ¿no? Era un egipcio, si no me equivoco. Pericles. Caudillo de la democracia en Atenas, nació en 495 a.C. y fue aristócrata de nacimiento. De pequeño, un oráculo del Vaticano, un oráculo de Vaticano, le dio, sería, ¿no? Está mal escrito ahí. Le dio al Vaticano 3 cualidades: valor, honestidad y nobleza. Desarrolló interés por la filosofía y el arte. Era un gran orador, capaz de enfurecer a sus adversarios, mientras era aclamado por sus seguidores. Su casa se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de Atenas. Su gobierno fue testigo de la derrota persa en las guerras médicas y del auge marítimo de Atenas. Heracles. Vamos a ver cómo era el gobierno de la antigua Grecia. Vamos, Gladys, por favor. Ya, el gobierno. Las polis eran estados que se caracterizaban por su independencia frente a cualquier otro poder. Tenían su propio gobierno, su ejército, sus leyes, su culto y sus fiestas. Económicamente eran autosuficientes y el ágora se convirtió en el lugar de discusión de los asuntos de la comunidad. Los nobles aseguraron su poder mediante el control de las funciones militares y administrativas de las polis. Cuando éstas se constituyeron, los nobles propietarios de las tierras más fértiles eran los únicos con derecho a intervenir en el gobierno, participar en las asambleas públicas y ocupar cargos públicos. Entre ese restringido número de Buenas tardes. ciudadanos se había elegido el rey. Los constantes conflictos con los nobles debilitaron el poder del rey, de manera que durante los siglos 8 8 y 9. y 9, Digo, sí, un año 8 y antes de 6, dice. Cristo, 8 y 6. 8 y 6, sí. Antes de Cristo, el gobierno quedó en manos de los nobles. En este sentido, se habla de polis aristocráticas, caracterizadas por una reducida participación política. La democracia fue el resultado de un largo proceso en el que los ciudadanos comunes ganaron el derecho de participar en el gobierno. La economía se diversificó con el desarrollo de la industria y el comercio con las colonias. Los aristócratas terratenientes ampliaron sus negocios, mientras que los pequeños propietarios empobrecidos se incorporaron a las actividades de las polis y lograron acumular riquezas. Gracias, Gladys. ¿Cómo se organizaba el gobierno de la antigua Grecia? ¿Cómo se organizaba? Tenía su propio gobierno, tenía sus propias leyes, su propio culto y hasta hacían sus propias fiestas en el ágora. Hay que decir ahora un lugar, un espacio abierto donde se realizaban distintas actividades como cultura, política y comercio. Eso significa ágora, ¿no? Realizaban aquí estas actividades que eran propias de ellos. Mientras que las funciones militares y administrativas eran encargadas o eran llevadas por los nobles, por aquellas personas, se podría decir, dignas de
ese cargo, ¿no? Entre ese está los ciudadanos que eligieron al rey y luego lo debilitaron. Luego quedó, cuando se habla de la polis aristocráticas, nos referimos a que un grupo de personas que ostentaba su poder político y económico de ese país. En pocas, resumiendo, en la antigua Grecia, el gobierno tenía su propia independencia. Muchos griegos, disconformes por la manera de gobernar de las oligarquías, emigraron especialmente hacia el Asia Menor, donde fundaron colonias independientes vinculadas a sus familias de origen. Este proceso favoreció el comercio, la artesanía y el uso de la moneda. Además, surgió una nueva clase social constituida por comerciantes, armadores y artesanos. A medida de que esta nueva clase fue ascendiendo por su propio esfuerzo, se estableció una lucha por el poder. Los campesinos, acosados por las deudas que mantenían con los nobles, apoyaron a los comerciantes y armadores y los artesanos en su lucha contra la aristocracia. Los nobles perdieron poder y ello dio paso a la democracia. Miren cómo este nuevo grupo, esta nueva clase social dio inicio a la democracia y cómo se cansaron de que los nobles sean abusivos con ellos y se unieron a los comerciantes, a los armadores, y así empezó el primer paso de la democracia. Pero ¿cómo se consolidó la democracia, Esmeralda? Ayúdame. Un ratito, Esmeralda. Yasmín se incorpora a esta aula. Lice, muy buenas tardes. Sí, lo que pasa que recién llegué. Discúlpeme. Que ahora me están pidiendo que hoy mismo pase las Yasmín Corona. Bueno, estamos en la clase de estudios sociales, viendo prácticamente ahorita a la antigua Grecia. Ayúdanos, Esmeralda, por favor, con la consolidación de la democracia. En la democracia ateniense, los ciudadanos participaban directamente en las decisiones del gobierno de la polis a través de su voto en la asamblea y podían acceder a la mayoría de cargos públicos por sorteo, pues todos eran considerados iguales. Una de las medidas que más contribuyó a la consolidación democrática, tomada por Pericles, fue establecer un pago para los ciudadanos que acudieron a votar o que ocuparan cualquier cargo público. Esta medida permitió que todos los ciudadanos, incluso los más pobres, pudieran dedicarse a la política, sin necesidad de desarrollar otras actividades para sobrevivir. Gracias, Esmeralda. Así fue como poco a poco la democracia en aquellos siglos, en aquellos años, se fue fortaleciendo y fue gracias a estos actos que se consolidaron a través del tiempo y uno de ellos fue Pericles, que arriba ya leímos quién fue Pericles, y que decía que cualquier persona puede ocupar un cargo público sin necesidad de desarrollar otras actividades. Vamos ahora con los filósofos griegos. Ayúdanos, Yasmín, los filósofos. Por favor. Déjame hacerte un poquito más grande para que... Gracias, Lice. Los filósofos. Los griegos llamaban a la sabiduría Sofía y a sus sabios sofos. Lice, un poquito más grande, por favor. Muchas gracias. Y a Pitágoras le pareció que este nombre era demasiado pretencioso y tomó el filósofo, que significaba amante de la sabiduría,
Desde entonces, todos aquellos que se preocupan por encontrar la esencia, las propiedades, las causas y efectos del universo se llaman filósofos. Se llaman filósofos. Miren de dónde ha nacido esta palabra y gracias a quién. A Pitágoras, quien fue que decía que el latín o el griego, no, perdón, el griego Sofia y Sofos, que significaba sabiduría y sabios, era demasiado pretencioso, ostentoso llamarse así. Y fue Pitágoras quien establece la palabra filósofo o filosofía, que significa amante de la filosofía, ¿no? Y todos aquellos que investigan propiedades, efectos en el universo, se los llama filósofos. Uno de ellos es Sócrates, y vamos a ver algunos que han dejado grandes aportes ahora en la actualidad y son unos, a veces, por decirle, cuando estudiamos alguna materia decimos la filosofía de Sócrates hizo qué, o la filosofía de Platón estipula que, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, Sócrates fue antes que Platón. Entonces, se van siguiendo a estos filósofos. Ahora, la verdad, un filósofo actual desconozco. Vamos con Sócrates. Vivió entre el 470 y el 399 a.C. Su pensamiento fue conocido a través de los diálogos de Platón, pues de él no dejó escritos. Según Sócrates, los mitos no bastaban para comprender el ser humano y al mundo, por lo que propuso desarrollar la reflexión mediante el debate. Defendió la existencia de una verdad universal y que la razón y el autoconocimiento nos hacen sabios y virtuosos. Acusado de debilitar la moral de la polis y de corromper a los jóvenes, fue condenado a beber, ¿qué dice? A beber cícula, dice. Bueno, es como que ha de ser un tipo de veneno, ¿no? Sócrates contribuyó sustancialmente al desarrollo del pensamiento crítico. Aunque Sócrates no existe ningún texto o manuscrito que él haya inventado, su filosofía se quedó plasmada en aquel entonces, en el cual atribuyó a través de la historia el pensamiento crítico, la verdad universal, el autoconocimiento, ¿verdad? Vamos con Platón Gladys. Discípulo de Sócrates, vivió entre el 427 y el 374 a.C. En la academia enseñó su método de conocimiento, la dialéctica, donde una propuesta debe recibir una contrapropuesta. Planteaba que además del mundo que conocemos a través de la experiencia de los sentidos, existe el mundo de las ideas en el que radica la auténtica realidad y al que solo se puede acceder a través de la razón. Propuso también el primer modelo utópico según el cual para que el Estado procure felicidad a todos los ciudadanos, se debe superar la concepción tiránica, proporcionar educación y lograr que el poder sea ejercido por los más inteligentes y generosos. Gracias, Gladys. Discípulo de Sócrates, Platón fue un discípulo de Sócrates. Recordemos que Sócrates no dejó ningún escrito, pero aún así Platón pudo continuar o pudo deducir de las palabras de Sócrates ¿qué nos dice Platón? Primero Sócrates nos dijo la verdad es universal, que seamos más
que tengamos más razón, que tengamos más autoconocimiento, que tengamos un pensamiento crítico. En pocas palabras, o como para utilizar un léxico más superficial, Sócrates nos dijo, seamos pensantes, hagamos las cosas pensando. Mientras que Platón especifica esto ya para un ámbito más general, para que los que tengan un poder sean aquellos que son inteligentes y generosos. Entonces, la teoría de Sócrates o el pensamiento que Sócrates implantó, Platón lo regeneró, lo hizo más interesante. Si Sócrates nos dijo, sean más inteligentes, tengan autoconocimientos, tengan pensamiento crítico, Platón dijo, aquellos que ejercen el poder tienen que ser inteligentes y generosos. Y pudo, a través de la auténtica realidad, llegar a una razón, ¿verdad? Vamos ahora con Aristóteles de Esmeralda. Discípulo de Platón, vivió entre el 384 y 322 a.C., creó la lógica y dividió las ciencias en 3 grupos. Teóricas, puedo leer también en lo que está Sí, las encerrado. teóricas, sí. Matemática, física y metafísica. Prácticas, ética, política y economía. Y poéticas, retórica y poética. Buscó conocer el funcionamiento de todo lo que había a su alrededor, pues consideraba que solo era posible hallar una verdad universal por medio de lo sensible y observable. Dejó muchos escritos, constituidos sobre todo por notas que tomaba para discutir con sus discípulos. Fue el tutor de Alejandro Magno. Gracias, Esmeralda. ¿Qué nos dice ahora Aristóteles? Discípulo de Platón. Todos estos Sócrates, Platón, Aristóteles son filósofos que a través de la historia aportaron algo que se utiliza ahora en la actualidad. Y Aristóteles hizo un gran aporte. Separó la lógica y las ciencias en 3 grupos, en teóricas, en prácticas y en poéticas. Aquellas teóricas, lo que tiene que representar una teoría, como su nombre nos dice, ¿no? Matemática, física y metafísica. Las prácticas, la política, la economía y la ética. Y en las poéticas, la retórica y la poética. Consideraba que era posible hallar la verdad si es observable, si era físico aquello que él quería demostrar. Aristóteles sí dejó algunos escritos. Discípulo de Platón, quien reflexionó sobre el mundo concreto. Tenemos 3 filósofos importantes, ¿no? Vamos ahora con la estructura social. ¿De quién estábamos hablando? ¿Se acuerdan? De la antigua Grecia. Estructura social. Atenas fue durante el siglo V la polis más poblada de Grecia. Polis, nuevamente repito, hace referencia a los sectores de la antigua Grecia, como decir a las ciudades, a los pueblitos. Polis se llamaba aquel lugar de la Grecia antigua, ¿ya? La sociedad estaba dividida en diferentes maneras. Tenemos en el dibujo a los ciudadanos, a los metecos y a los esclavos. Los ciudadanos eran los varones libres, hijos de padre y madre atenienses. Solo ellos tenían derecho de participar en los asuntos públicos de las polis y de poseer tierras. Los metecos eran hombres libres que provenían de ciudades vecinas, es decir, eran extranjeros. Podían participar en ceremonias religiosas y en fiestas, pero no intervenir en la política ni ser dueños de tierra. Estaban obligados a pagar impuestos y formaban parte del ejército. Mientras que
Los esclavos eran el grupo más numeroso y no tenían derecho. Solo se dedicaban a las tareas agrícolas, domésticas, artesanas y minerales. No tenían derecho a tierras, no tenían derecho a ocupar un cargo, ni participar en asuntos políticos. Las mujeres se dedicaban a las labores domésticas y no podían votar ni intervenir en la política. La vida pública estaba excluida para ellas. La mayor parte del tiempo pertenecían en sus hogares, cuidando a sus hijos y provisionando a los esclavos. Les era prohibido asistir a las competencias. Podían asistir a ritos religiosos, funerales, matrimonios y teatro, pero solo las heterairas o damas de compañía podían asistir a las reuniones masculinas. La mayoría eran extranjeras o prisioneras de guerra, las cuales cultas podían discutir sobre temas de filosofía, música o poesía. Las mujeres del pueblo trabajaban como vendedoras, nodrizas o comadronas. ¿Cómo nacen los Juegos Olímpicos? A ver, vamos a ver. Ayúdame, Esmeralda, con la lectura, por favor. Juegos Olímpicos. Ya, era un espacio sagrado, con templos y edificios públicos, y allí se realizaban los juegos panhelénicos más prestigiosos. Las Olimpiadas, cuyo evento más importante era la carrera de 192 metros. 2 meses antes de la inauguración, los atletas acudían a Olimpia para conocer las reglas y entrenarse, lo que hacían totalmente desnudos, tal como luego competirían. Los certámenes empezaban con un sacrificio a Zeus de 100 bueyes. Luego venían las carreras a pie. Después, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, que eran de 3 clases. Lucha de fuerza y habilidad, en las que los contrincantes trataban de derribarse el uno al otro sin darse golpes. De boxeo, en los que se golpeaban hasta desfallecer. Y en el pancration, una combinación de boxeo y lucha. Los Juegos Olímpicos desaparecieron el 393 después de Cristo, cuando el emperador romano Teodosio, por sugerencia de San Ambrosio, los abolió por considerarlos paganos. Es un antecedente de que en aquel entonces ya existía los Juegos Olímpicos, no con los deportes de que ahora existen en la actualidad, pero sí con los que ellos que en ese entonces creían aptos para competir, entre ellas las luchas, una carrera, el boxeo y un mixto que se llama pancration, que es la combinación de boxeo y lucha. Chicas, aquí nos vamos a quedar. Nos conectamos, por favor, a la siguiente hora. Unos 3 minutitos.